este nuevo video vamos a estudiar el funcionamiento del capacitor y las bobinas, como también realizaremos un repaso del sistema de encendido. Ahora veamos la resolución de los ejercicios del TP1. En el primero teníamos una resistencia verde, marrón, negro. Su resultado numérico es 51 ohms. Recordemos que el color negro en la última banda no tiene valor alguno. El resto de las resistencias son amarillo, marrón y naranja. El resultado es 41K. Recordemos también que el color en la tercera banda nos da si es 1000, 10.000 o mega, es decir, 1.000.000 de ohms. Y la tercera, azul, verde, amarillo, vale 650K. En el otro ejercicio damos el valor numérico y tenemos que hallar su color. El primero, 2K2 o 2.2, sus colores son roja, roja, roja. La número 2, 47K, sus colores son amarillo, violeta y naranja. La 68 ohms es azul, gris y negro. Y por último, 44K, amarillo, amarillo, naranja. Espero que hayan entendido, en un futuro lo volveremos a estudiar. A continuación, en los siguientes videos, realizaremos una revisión sobre el sistema de encendido. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Hoy vamos a hacer una revisión del sistema de encendido que vimos el año pasado. Decimos que la misión que tiene es suministrar una chispa eléctrica entre los electrodos de una bujía dentro del cilindro para que comience la combustión del motor de combustión interna. Ahora vamos a describir, voy a utilizar este vehículo, cómo está colocado el sistema de encendido. Acá tenemos la bobina de encendido. Esta es un tipo de bobina, no la clásica redonda. Acá vemos el primario y acá tenemos el secundario, o sea, la salida de alta tensión. Acá tenemos el delco o el distribuidor. Esta es su tapa y las conexiones de las 5 bujías, o sea, la parte de alta tensión que va a las bujías. ¿No es cierto? Este tipo de... es una de las formas como está ubicado el distribuidor. En este caso tiene árbol de levas a la cabeza, pero como no es transversal, no está a continuación del árbol de levas. ¿No es cierto? Está conectado a un árbol secundario, ahí a la transmisión. ¿No es cierto? Este tipo de distribuidor no es aplatino, ¿no? Es un distribuidor electrónico. ¿No es cierto? Lo estoy utilizando como modelo para que vean cómo está colocado el distribuidor en un motor determinado. Después de haber visto el video de cómo funciona el sistema de encendido, ahora vamos a ir viendo
las partes principales. Acá tenemos un distribuidor de 4 cilindros, esta es la tapa correspondiente, la parte de alta tensión. Acá tenemos en este caso marcado el orden encendido, o sea, este es el sentido de giro de el sentido contrario a favor de las agujas del reloj. Tenemos el cilindro 1, cilindro 3, cilindro 4 y cilindro 2. ¿Ven? Tenemos el rotor, cómo está ubicado, cómo es el rotor. Nosotros lo podemos sacar. Y acá adentro tenemos los platinos, la plaqueta portaplatino y los platinos. Acá está la conectada, la salida que va, la conexión del condensador y la salida que va a la bobina, al negativo de la bobina, ¿no? Acá tenemos por partes, tenemos un eje de un distribuidor determinado donde tenemos el avance al centrífugo, acá, donde está conectada la leva. ¿No es cierto? Esto trabaja cuando va girando, esto se va abriendo y va avanzando. ¿Ven? Ahí va girando, va avanzando hasta llegar al tope de avance. Después va bajando, a medida que bajan las revoluciones, entonces va avanzando el distribuidor, o sea, va avanzando la chispa por el orden de las RPM. Acá tenemos un avance al vacío, al pulmón. Este va colocado acá. Esto va enganchado a la plaqueta portaplatino. O sea, lo que mueve es el platino. Esto trabaja, este piquito está conectado a una manguera debajo de la mariposa del acelerador. ¿No es cierto? En el carburador. Y esto trabaja así. Cuando se produce el vacío, esto es una membrana, acá hay un resorte que lo vuelve para atrás. Avanza los platinos, ¿no es cierto?, a plena carga. ¿Bien? Aquí tenemos uno de los capacitores para el vehículo, ¿no es cierto? Esto va conectado acá y este está conectado a masa del chasis. Y acá tenemos otros tipos de platinos, ¿no es cierto? Lo podemos apreciar que está picado. Acá tiene un amontoncito en la parte del yunque. Acá tiene, se alcanza a ver, un pozo, ¿no es cierto?, en el yunque. Bien, acá tenemos cómo vienen los platinos. Estos son platinos nuevos. Vienen con una película, por lo general, cuando son nuevos, vienen con una película brillante, que es una protección del material, que hay que sacarlo, hay que lijarlo y sacarlo, ¿no es cierto? El capacitor o condensador. El funcionamiento de un condensador se basa en dos láminas metálicas separadas por un aislante eléctrico o material dieléctrico. Cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o las sometemos a una diferencia de potencial, una lámina comienza a cargarse negativamente, se llena de electrones, haciendo que la otra tenga que liberar electrones y quedando así cargada positivamente. Función del capacitor en los circuitos electrónicos. Su función en los circuitos electrónicos es almacenar y liberar electricidad en cantidades controladas. Suministro de energía. Los capacitores juegan un papel importante en la conversión de corriente alterna a corriente continua, removiendo el ruido eléctrico de la corriente. Circuitos de audio. Bloquean la corriente continua de la entrada de los amplificadores, previniendo un repentino ruido sordo o estampido que podría dañar los parlantes y los oídos. Computadoras. Los circuitos digitales en las computadoras transportan pulsos electrónicos a altas velocidades. Estos pulsos en un circuito pueden interferir con las señales de un circuito lindante, por lo cual los diseñadores de computadora incluyen capacitores para minimizar la interferencia. Tipos y símbolos. No polarizados. Tenemos dos tipos, los cerámicos y poliéster. Su conexión en el circuito se ubican de cualquier manera. En el medio podemos apreciar el símbolo general. Capacitor electrolítico. Este tipo de condensador tiene más capacidad que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Están polarizados, en general vienen marcados sobre el cuerpo, el terminal positivo o el negativo. Tenemos dos tipos, horizontal y vertical.
Carga y descarga del capacitor. Para poder visualizar cómo se carga y se descarga el capacitor, utilizaremos un simulador de circuitos electrónicos. Armamos el circuito que observamos en la diapositiva utilizando un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, una batería de 9 voltios, un interruptor, una resistencia de 10K y un osciloscopio y un gráfico para poder ver la curva de carga y descarga. Carga del capacitor. En esta diapositiva, cuando cerramos el circuito a través del interruptor, comienza a cargarse el capacitor. En el gráfico, curva de carga. Podemos apreciar en el mismo gráfico cómo se está procediendo la carga del capacitor C1, que nos está marcando en rojo positivo y en negro y en azul negativo. Al abrir el circuito, la corriente deja de circular y el capacitor se descarga. Podemos apreciar en el gráfico dicha curva de descarga. Animación de carga y descarga. En la siguiente animación observamos cómo trabaja un capacitor. Si prestamos atención podemos ver el proceso de carga cuando aparece en rojo la cruz positiva y en azul el símbolo negativo. A continuación vamos a ver la aplicación de los capacitores en el automóvil. Circuitos de encendido convencional a platino. El capacitor se carga y se descarga durante el tiempo que los contactos están abiertos. La descarga de corriente es la que genera el campo magnético necesario para producir la corriente de alta tensión. Otra aplicación tenemos el circuito de encendido por descarga capacitiva. En esta diapositiva observamos un circuito de encendido electrónico por descarga capacitiva, en donde tenemos en uno el capacitor de gran capacidad, en dos el tiristor, es un semiconductor que más adelante estudiaremos, en tres un transformador elevador de 12 volt a 230 voltios y en cuatro la bobina de encendido. Bobina o solenoide. ¿Qué es una bobina o solenoide? La bobina es un componente pasivo hecho de un alambre aislado que por su forma, espira de alambre arrollado, almacena energía en forma de campo magnético, por un fenómeno llamado autoinducción. Ahora bien, como ya vimos, un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y la bobina, en cambio, almacena energía en forma de campo magnético. Vamos a recordar algunos símbolos de la bobina. En uno tenemos el símbolo general, en dos con núcleo ferromagnético y en tres un electroimán. A continuación veremos la aplicación de las bobinas en el automóvil. Recordamos la famosa bobina de encendido y su proceso de autoinducción que genera alto voltaje. Otra aplicación son los relés. Y también tenemos los inyectores para gasolina y diésel, donde observamos un corte del inyector en donde podemos apreciar la bobina y su conector eléctrico. El terminal positivo va conectado a la batería por intermedio de un relé y el negativo viene de la computadora en forma de un pulso. A la derecha tenemos un circuito de cómo funciona. A continuación tenemos una animación de cómo funcionaría un inyector, en este caso está activado por un generador de pulsos, circuito tapado. Con este video terminamos de ver a los elementos pasivos electrónicos y su aplicación en el automóvil. Como siempre les subo el apunte y su correspondiente trabajo práctico. En la próxima clase entraremos en el estudio de los semiconductores y revisaremos el funcionamiento del sistema de carga.